Buenos días. Voy a dar comienzo a la clase del sábado de inferencia y proceso estocástico, sábado 18 de mayo. Bien, voy a comenzar eh, mandando alguna información respecto a lo que tiene que ver con la prueba y el trabajo que está pendiente, digamos, en lo que es fecha de entrega. Entonces, primero, dejar claro que la prueba de la asignatura es el día viernes 31 de mayo en el horario de clase y los contenidos a evaluar son estimación puntual, todo lo que tiene que ver con los métodos de estimación puntual y se agregan las propiedades de los estimadores. Distribuciones muestrales, bueno, en realidad esto lo vimos antes de estimadores, pero digamos está dentro del contenido que se ha visto. Distribuciones muestrales para una población. Intervalos de confianza para la media, para la varianza y para la proporción en una población. Eso será evaluado en la prueba del día viernes 31 de mayo del 2024 en el horario de clase. Ahora, respecto al trabajo, eh, les debo comentar lo siguiente. Que, bueno, primero decirles que el trabajo, ¿cierto? Como es un trabajo en base a grupos, la entrega es por grupo. O sea, cada grupo debe entregar su avance. Entonces, en la plataforma Canvas se encuentra la rúbrica que pueden utilizar para orientar un poco el trabajo y para que vean qué es lo que tienen que hacer y entregar, ¿cierto? Eh, como parte del trabajo. Entonces, la primera entrega, la parte uno de la entrega, que sería, ¿cierto? Lo que indica la rúbrica, sería para el día 7 de junio del 2024. Bueno, en esa oportunidad, eh, lo que van a hacer ustedes es, me van a entregar, ¿cierto? El trabajo como un informe y además van a hacer una presentación breve, digamos, en cada grupo de lo que ha hecho y explicando los resultados generales de su primera parte de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a llevar a cabo el día 7 de junio. El día 7 de junio es viernes. Entonces, es el 7 de junio del viernes, digamos, en que nos corresponde la clase. ¿Ya? Entonces, esa es la información que les quería dar como inicio de esta clase. Ahora voy a pasar a hacer lo siguiente. Dado que esta es la última clase antes de la prueba, porque la próxima semana es una semana de descanso para ustedes y no vamos a tener clase ni el viernes ni el sábado, entonces yo lo que voy a hacer a continuación les voy a dejar, ¿cierto? O voy a desarrollar algunos ejercicios que les puedan ser de utilidad para que ustedes puedan apoyarse en lo que tiene que ver con la preparación de la prueba. Entonces, en este momento les estoy mostrando un ejercicio que es el número 3 de la guía número uno o taller número uno de estimación. Entonces, acá básicamente lo que hace este problema es hacer uso de las propiedades. Entonces, en el fondo es cómo elegir un estimador, ¿cierto? De acuerdo a las propiedades que cumple este estimador. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente forma. Entonces, si ustedes se fijan en ese estimador, o los estimadores que están propuestos allí, son los que corresponden al A, B y C. Entonces, ahora hay que considerar que los estimadores ya tienen una propiedad que cumplen, que es esta.
esa que está ahí. ¿Ya? Los estimadores ya son insesgados. Entonces, eso quiere decir, ¿cierto? Si nosotros nos planteamos como solución esto, tendríamos que plantearnos de la siguiente forma. Y entonces, la solución sería así. Entonces, entender que si tenemos tres estimadores, entonces ahí tenemos el primer estimador. Entonces, lo que está diciendo el enunciado es que el estimador uno o el valor esperado del estimador uno es el parámetro. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo la parte de arriba donde dice eh, insesgados. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasaría con el estimador 2, perdón, el estimador 2. ¿Sí? Entonces, el estimador 2 también tiene la propiedad de ser insesgado. ¿Ya? Entonces, eso es eso. Y lo mismo pasa con el estimador 3. Entonces, el estimador 3 también es un estimador insesgado, por lo tanto, quiere decir que el valor esperado del estimador es el parámetro. Ya. Esto que está aquí eh, es la traducción del enunciado. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que verificar o comprobar es lo siguiente. Bueno, agreguemos, ¿cierto? Que nos dan como dato, ¿ya? Que la varianza del estimador uno es igual a sigma cuadrado. Que la varianza del estimador 2 es igual a sigma cuadrado de U2. Y la varianza del estimador 3 es sigma cuadrado de U4. Ya. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es esto, ¿cierto? ¿Cuál prefiere usted? Pero basándonos en los que están planteados ahí. Entonces, el A está dado por dos veces el estimador uno, ¿cierto? Más dos veces el estimador 2 y más una vez el estimador 3. Esto, ¿cierto? Está dividido por 5. Ese sería el caso del A. Entonces, para esto, nosotros tenemos algunas opciones, ¿cierto? Aquí voy a hacer una pequeña observación. Tenemos algunas opciones para analizar esto de los estimadores. Entonces, tenemos propiedades. ¿Ya? Tenemos propiedades. Entonces, dentro de las propiedades tenemos insesgado, el estimador sea insesgado, que sea de varianza mínima o eficiente finalmente, ¿no? Ahí se dice que el estimador es eficiente, eficiencia. Después tenemos la propiedad de error cuadrático medio, lo anotamos como perdón, SECM, error cuadrático medio, ¿ya? Y por último, la consistencia, ¿ya? Entonces, esas serían las propiedades que nosotros tenemos disponibles para evaluar tanto el estimador A,
el estimador B o el estimador C. Entonces, de estos tres tenemos que elegir uno. ¿Ya? Entonces, aquí bueno, voy a anotar el 2 que es el estimador uno más el estimador 2 más el estimador 3 y eso dividido en 3. Y el último en 5, ¿cierto? Lo mismo, pero en 5. Entonces, el estimador uno más el estimador 2 más el estimador 3 y todo esto dividido en 5. Entonces, podríamos ver lo siguiente. Nosotros acá, ¿cierto? Tenemos que cada uno de los estimadores que aparecen allí, se supone que el A sería un estimador en función de los otros estimadores, ¿ya? Entonces, sigue siendo un estimador. O sea, independiente que aparezcan allí los estimadores planteados anteriormente, ¿cierto? Los que están planteados el enunciado, se entiende que al formar la expresión con los estimadores, en este caso, en el caso A sería 2 teta uno más 2 teta 2 más teta 3 dividido 5. Ese también es un estimador, ¿ya? Está formado por los otros estimadores, pero es un estimador. Lo mismo pasa para el B, teta uno más teta 2 más teta 3 dividido 3 también es un estimador. Y por último, teta uno más teta 2 más teta 3 dividido 5 también es un estimador. Entonces, no dejan de ser estimadores por el hecho de estar relacionados con los estimadores dados. Entonces, nosotros podríamos verificar, o ir verificando, por ejemplo, si esos estimadores son insesgados. Entonces, podríamos partir por aquí, por esa primera propiedad. La eficiencia también la podríamos analizar, ¿cierto? En términos de tiene menor varianza y veríamos si es factible lo que es error cuadrático medio. O sea, veríamos cómo lo podemos obtener, ¿ya? Entonces vamos a partir primero con ensegamiento, ¿ya? Entonces vamos a pasar a la hoja siguiente. Entonces, ensegado. Entonces, este ensegamiento, ¿cierto? Va a corresponder a los estimadores que están planteados. Entonces, vamos a partir con el estimador A, ¿cierto? Que es 2 teta uno estimador, más 2 teta 2 2 teta 2, ¿cierto? Y más teta 3 perdón, teta 3 más teta 3 el estimador de teta 3, ¿cierto? Dividido en este caso, en 5. En 5. Entonces, al dividirlo en 5, ¿cierto? Eh, digamos lo siguiente. Aquí, dividido en 5. Entonces, comencemos. Entonces, va a ser el valor esperado de todo lo que acabo de escribir ahí, ¿ya? Entonces va a ser 2 teta uno estimado, ¿cierto? Más 2 teta 2 bien estimador, más teta 3 también estimador, y eso dividido, ¿cierto? En 5. Entonces ahí está planteada, ¿cierto? El valor esperado. Bien. Cuando hay una constante, ¿cierto? La constante queda fuera del valor esperado, son propiedad de los valores esperados, y va a quedar valor esperado de. Entonces va a quedar 2 teta uno más 2 teta 2 son estimadores, más teta 3 también estimado. ¿Ya? Eso es por la propiedad que tiene el valor esperado. Pero, ¿cierto? Seguimos con las propiedades, nos queda un quinto y aquí tendríamos.
el, la suma, ¿cierto? Cuando tenemos el valor esperado en la suma, es la suma de los valores esperados. Y además tenemos la constante, o sea, quería 2 valor esperado de teta uno más 2 valor esperado valor esperado de teta 2 más valor esperado de teta 3. Entonces ahí están aplicadas las propiedades de valor esperado y ahora calculamos lo que necesitamos calcular. Entonces tenemos 2. Entonces, el estimador teta uno, ¿cierto? El estimador teta uno como el estimador teta 2 como el estimador teta 3 son todos insesgados, ¿cierto? Insesgados. Entonces, al ser insesgado, quiere decir que su valor esperado es teta. Por lo tanto, aquí quedaría teta más 2 teta más teta. Y esto, ¿cierto? Si resolvemos, tenemos 5, se simplifica con el 5 y queda simplemente teta. Por lo tanto, el estimador planteado en A, el estimador insesgado, es insesgado. Esa sería el primer caso para el estimador A. Ya, vamos a hacer ahora el estimador B. Bueno, el estimador B es teta uno más teta 2 más teta 3, ¿cierto? Teta uno más teta 2 más teta 3 y eso dividido en 3. Bueno, eso a primera vista ya se está viendo que es insegado, pero lo vamos a comprobar, ¿ya? Entonces, ahora lo que hay que ver es el valor esperado de ese estimador. Entonces, ese estimador es teta uno teta 2 y teta 3. ¿Ya? Y eso dividido, ¿verdad? En 3. Entonces, la constante 3, en este caso un tercio, queda un tercio de. Entonces, decíamos que la suma en valor esperado va a ser el valor esperado de teta uno más el valor esperado de teta 2 más el valor esperado de teta 3. Entonces, esto va a ser igual a un tercio de. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos los tres estimadores que ya se han mencionado, ¿cierto? Este estimador, ese estimador y ese estimador son insesgados. Por lo tanto, al ser insesgados, queda 3 tetas y nos da teta. Que por lo tanto, ¿cierto? El estimador es insesgado. Es insesgado. Ahora, si tuviésemos que elegir entre estos dos, en realidad aquí ya no podemos elegir ninguno de los dos, porque los dos son los dos elegibles. Entonces ahora nos vamos al tercero. Entonces el tercero, que sería el C, ¿cierto? Es por 5, ¿cierto? Sería teta uno más teta 2 más teta 3 y eso dividido en 5. Entonces, acá lo mismo.
Entonces vamos a calcular el valor esperado del estimador, teta uno más teta 2 más teta 3 y eso divide en 5. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Bueno, un quinto queda afuera y nos queda, eh, bueno, va a quedar la suma, ¿no? Entonces va a quedar 3 teta. O sea, aquí nos da que esto queda 3 quintos de teta. Eso quiere decir que esto es distinto, distinto de teta, distinto del parámetro. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que el estimador, que es el que está planteado en C, no es insesgado. ¿Ya? Esto, cuando esto de no es insesgado, se puede decir que es sesgado. ¿Ya? O sea, decir que no es insesgado es equivalente a decir que el estimador es sesgado. Por lo tanto, hasta el momento, ¿cierto? Los elegibles son el A y el B. Entonces ahora vamos a sacar varianza. Varianza, ¿cierto? Esto, entender que esto es eficiencia. Entonces cuando nosotros calculamos varianza, estamos calculando la varianza de los estimadores, lo que estamos haciendo es obtener la eficiencia. Entonces, partimos con el A. Entonces, la varianza de. O sea, aquí en el A vamos a volvernos. El estimador A es 2 2 y 1. Entonces ahí vamos a. Entonces, 2 teta uno más 2 teta 2 más teta 3, ¿cierto? Y eso a su vez dividido en 3. No, perdón, en 5. 5 que lo vamos a verificar inmediatamente. Entonces eso es en 5. Ahí está. ¿Ya? Entonces, vemos acá lo siguiente. En la varianza, la propiedad digamos, de la constante sale al cuadrado. Entonces sería 1 de un 25. ¿Ya? Y nos queda varianza de 2 teta uno más varianza 2 teta 2 más varianza de teta 3. Ahí está planteado, ¿cierto? En términos de la varianza. Así que 1 de un 25. Y acá tenemos nuevamente una constante, por lo tanto aquí es 4. Varianza del estimador teta uno. Aquí nuevamente es 4. Varianza del estimador 2. Y más varianza del estimador 3. Entonces ahí están ahora planteadas las varianzas y tendríamos lo siguiente. 1 dividido en 25, X. Nos queda 4. Y ahora vamos a ver cuánto es la varianza del estimador 1. Entonces miremos atrás y la varianza del estimador 1 es sigma cuadrado. Entonces vámonos allá y ponemos en lo que corresponde. Este es sigma cuadrado más 4 por. Entonces nuevamente vamos a la varianza del estimador 2. Entonces vamos a revisar la varianza del estimador 2 y la varianza del estimador 2 es sigma cuadrado y 2. Entonces esto es sigma cuadrado
dividido 2, más la varianza del estimador 3. Entonces el estimador 3, la varianza del estimador 3 es sigma cuadrado dividido 4. Entonces este es sigma cuadrado dividido 4. Entonces, si hacemos digamos, hacemos esta suma, queda 1 dividido en 25 y nos queda. Entonces, este 2 simplifica con ese 2 y queda 2. Entonces nos quedarían 6, ¿cierto? 6 sigma cuadrado más un cuarto sigma cuadrado. Entonces serían 6, serían 25 cuartos sigma cuadrado. ¿Ya? A ver, voy a revisar nuevamente. Entonces aquí tengo entre estos dos, entre estos dos, tengo 6 sigma cuadrado. Entonces le agrego más sigma cuadrado, digo 4. Entonces esto lo multiplico por 4 aquí, lo divido por 4 para tener el mismo denominador, nos da 24, 25 y ahí está. Entonces ahora simplificamos 25 con el 25, nos da un cuarto sigma cuadrado. Entonces esa es la varianza del primer estimador, del estimador A. Entonces ahora nos vamos a calcular la varianza del estimador B. Entonces vamos a sacar otra hoja. Entonces B, el estimador B viene dado por la expresión teta 1 más teta 2, estimadores, más teta 3, y esto dividido en 3. No, sí, en 3. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tener la varianza. O sea, la varianza de este estimador va a ser teta 1, ¿cierto? Más teta 2, más teta 3, y eso dividido en 3. Entonces, acá nuevamente, aplicando propiedades de la varianza, tenemos que el tercio, el 3, que es un tercio, sale como 1 dividido en 9, sale al cuadrado. Y nos queda varianza del estimador 1 más varianza del estimador 2 más varianza del estimador 3. Entonces, esto nos va a ir quedando igual a 1 dividido en 9, sería, ¿cierto?, el valor que apareció allí, y ahora sustituimos la varianza respectiva. Entonces la varianza del estimador 1, la habíamos visto, pero lo vamos a volver nuevamente, ¿no es cierto? Es sigma cuadrado, sigma cuadrado, más la varianza del estimador 2 es sigma cuadrado dividido 2, sigma cuadrado dividido 2, más la varianza del estimador 3, que es sigma cuadrado dividido 4. Sigma cuadrado dividido 4. Entonces esto va a ser 1 dividido en 9, y aquí nos queda. Entonces tenemos, bueno, voy a hacer un arreglo ahí. Obviamente hago este arreglo para que quede todo por 2 ahí, por 2 ahí, este por 4 ahí y por 4 ahí. ¿Ya? Ese arreglo generalmente lo hago pensando en que quiero dejar denominador común. Entonces tendría 4 como denominador común. Entonces serían 4, 6, 7. 7 sigma cuadrado.
Voy a revisar nuevamente. Entonces aquí sería 4 aquí 4 serían 4 y 2 son 6 más uno son 7. Entonces ahí tendría la varianza de este estimador va a ser 7 dividido 36 sigma al cuadrado. Entonces ahí está la varianza del estimador B. Lo vamos a hacer también para el C, aunque el estimador B, perdón, el estimador C es sesgado, igual le vamos a sacar su varianza. Porque podría ocurrir, ¿cierto? Que un estimador se puede elegir un estimador sesgado, ¿cierto? Porque es más eficiente eh, al tener varianza mínima o tener menor varianza sobre un estimador sesgado, pero sobre un estimador insesgado, ¿ya? Entonces igual vamos a calcular la varianza. Entonces el estimador eh, en C viene dado por lo siguiente. Es teta 1 más teta 2, ¿cierto? Más teta 3 y eso dividido en este caso en 5. Entonces, la varianza de este estimador estaría dada por lo siguiente. Sería el estimador 1 más el estimador 2 más el estimador 3 y eso dividido en 5. Ya, al igual que, como ya lo he mencionado, la propiedad, ¿cierto?, de el escalar en la varianza, el escalar sale al cuadrado, entonces 1 dividido en 25 y nos queda varianza del estimador 1 más la varianza del estimador 2 más la varianza del estimador 3. Entonces, esto ya está previamente calculado en el ejemplo anterior, o en el caso anterior, entonces nos queda esa suma, arriba nos dio, ¿cierto? 7 sigma cuadrado dividido 4. ¿Ya? Entonces, esto nos va a quedar 7 dividido 100, que sería el 4 por 25, sigma cuadrado. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es compararlos, ¿ya? Entonces voy a marcar los resultados que ya obtení, ¿cierto? Ya, en este caso voy a marcarlos de esta forma. Entonces, este es un primer resultado, que sería esa es la varianza, ¿cierto?, del estimador en A. Después, esta es la varianza del estimador obtenido en B. Eso que está ahí. Y esta es la varianza del estimador en C. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar cada uno de ellos, ¿cierto? Y los voy a llevar, bueno, a una hoja nueva. Entonces voy a partir con un cuarto sigma cuadrado. Entonces es el primero. Entonces un cuarto sigma cuadrado. Después el siguiente es 7 dividido 36. 7 dividido 36 sigma cuadrado. El siguiente es 7 dividido 100. Entonces 7 dividido 100 sigma cuadrado. Entonces, estos que están allí, ¿cierto? Son los estimadores, o perdón, son las varianzas de cada uno de los estimados. Entonces, ahí está el primero, ahí está el segundo, ¿cierto? Y ahí está el tercero, ¿ya?
esto es entendiéndose que esto sería, este es para el caso del A, este es el A, la varianza del A, esta es la varianza del B y esta es la varianza del C. ¿Ya? Entonces, estos son varianzas, no olvidar, son varianzas. Y lo que estamos analizando aquí es la eficiencia. ¿Ya? La eficiencia, eso es lo que se analiza. Entonces, como tenemos que compararlos, ¿ya? Lo que vamos a hacer es unificar el denominador. Entonces, para unificar el denominador vamos a dejar lo siguiente, va a ser 1, 4 por. Entonces aquí vamos a multiplicar por 25. Entonces aquí está, vamos a multiplicar por 25 aquí y 25 acá. La idea, ¿cierto? La idea que está que estoy pensando es que esto me dé el 100 y efectivamente me da el 100. ¿Ya? Entonces, esa es un poco, es la idea. Entonces después acá lo mismo. Entonces, 7, eh, 36. Entonces aquí tengo que ver, ¿cierto? A ver, este era 9 por 4. A ver, déjeme primero verificar algo. Que voy a hacer es esto. Así que el denominador tiene que ser más grande, ¿ah? Así que eso es lo que quiero ver a continuación. Entonces, esto es 7 dividido en 9 por 4. Entonces, finalmente aquí tendría que estar multiplicándolo por, si lo multiplico por 25 tengo el 100, ¿cierto? Ahí, 25 aquí. Pero además tengo que multiplicarlo por 9, entonces por lo tanto aquí va por 9 ahí y por 9 ahí, para dejar todo con el mismo denominador. Y esto es sigma cuadrado, ¿ya? Entonces la idea, bueno, aquí ya no sería 100, ¿sí? No sería 100, sino sería lo que me estaría dando, que es 900 veces, ¿no? Entonces aquí ya eso cambia y este denominador común sería 900, ¿ya? Puede que haya uno menor, ¿ah? Pero en realidad da lo mismo porque finalmente la comparación es lo que no va a salir. Aquí lo mismo, de 900, ¿ya? Entonces, Eh, me refiero que si eventualmente podría simplificar estos denominadores y quedar más pequeño, pero no interesa tanto, no es tan relevante. Entonces, pues 7 100. Entonces, como yo quiero 900 del denominador, aquí será por 9 ahí, 9 sigma cuadrado. Entonces, si nos fijamos acá, en este lado, nos está dando el 900. ¿Ya? Por lo tanto, si lo reescribo, esto va a quedar 25 por 9. 25 por 9 son 45, ¿cierto? Y serán 4 9 y 4 son 13. Y dividido en 900. Esto sería sigma cuadrado. Después acá sería 25 por 7. Serían 5 por 7 son 35. 35 son 3. 7 y 3 son 10. 105. Dividido en 900. Sigma cuadrado. Y acá sería 7 por 9, 63. Y eso dividido en 900. Lo mismo, sigma cuadrado. Entonces ahora voy a verificar igual las multiplicaciones. ¿Ya? Voy a ponerle la calculadora para verificar si efectivamente lo que hice está correcto. 25 por 9, 225, perdón. Y 225. Entonces aquí hay un error ahí. Entonces, corrijamos acá. 25 por 9 son 225.
dividido por 900. ¿Ya? Eso sería 25 por 9. Y 25 por 7 son 175. ¿Ya? 175. Entonces aquí voy a borrar. Y estos son 175. Entonces son aquí arriba 175 y acá abajo 900. ¿Ya? Y este sí, este estaría. Entonces ahora si hacemos el arreglo, este sería lo siguiente. Este sería mayor y ese sería mayor. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la eficiencia, ¿ya? El estimador más eficiente es este. Entonces, a pesar de que el estimador, ¿cierto? Es sesgado, sesgado, este sería el más eficiente. ¿Ya? Ahora, si, si nosotros elegimos de estos dos que son insesgados, ¿ya? Em, digamos, si la opción fuese considerar los dos que están aquí, que son los estimadores, en este caso, insesgados, que serían estos dos, ¿ya? Esos dos serían, ambos dos son insesgados, ¿ya? Tú no olvidar que son insesgados. Entonces aquí el, el que es más preferible es este. Ese sería el más eficiente. Esto es, en todo caso, eligiendo entre los dos sin sesgado. Pero comparando los tres, el más eficiente es el que tiene la varianza menor. ¿Ya? Entonces aquí no olvidemos que se refiere a varianza mínima o varianza menor. ¿Ya? Eso es lo que, ese fue el criterio. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Voy a analizar error cuadrático medio. ¿Ya? Entonces vamos a mirar qué pasa con el error cuadrático medio. Entonces ahora vamos al error cuadrático medio. Eso entonces es lo que voy a revisar qué pasa con ello. Entonces, en este caso, ¿cierto? El error cuadrático medio se define así. El ECM de un cierto estimador, cualquiera sea este estimador, es la varianza del estimador más, menos creo que vamos a revisar, menos el sesgo del estimador al cuadrado. Va a seguir más. ¿Ya? Igual voy a revisar eso ahí en los apuntes. ¿Ya? Ya, pero eso es lo que sería. Entonces, aquí veamos que el sesgo, vamos a hacer una observación aquí para ver qué es lo que es el sesgo. El sesgo del estimador, de un estimador, está dado por el valor esperado del estimador menos el parámetro. ¿Ya? Entonces, a propósito de la observación, recordemos que, recordemos que eh, un estimador insesgado, un estimador insesgado, tiene
sesgo cero. Tu sesgo vale cero. ¿Ya? Eso es para los estimadores que son insesgados. ¿Ya? Eso no olvidar que eso ocurre cuando el estimador es insesgado. Por lo tanto, tendríamos que lo siguiente. Entonces, para el primer estimador, para A, ¿cierto? Que el estimador de A es 2 teta uno estimador más 2 teta 2 más estimador teta 3, ¿cierto? Y eso dividido en 5. Entonces, veríamos lo siguiente, que el valor esperado de esto, que ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Que 2 teta uno estimador, 2 teta 2 estimador, más teta 3 estimador, eso ya está calculado, lo habíamos hecho, y lo vamos a revisar, es igual a. Entonces, si nos volvemos atrás, eh, tenemos el uno que ese tiene como resultado teta. ¿Ya? Entonces, ese es el resultado que es el valor esperado de ese estimado. Entonces, eso es lo que vamos a anotar allá. ¿Ya? Esto es teta. Entonces, no olvidar que es estimador y sesgado. Por lo tanto, si es sesgado, quiere decir que su sesgo vale cero. Entonces, el error cuadrático medio de este estimador, pongámosle del estimador respectivo, que en este caso 2 teta uno más 2 teta 2 más teta 3 y eso dividido en 3, no, perdón, en 5, no es más que, ¿cierto? Esto es la varianza del estimador, la varianza de lo mismo. ¿Ya? No lo voy a anotar, sino que la varianza es lo mismo. Y esa varianza la tenemos calculada. Esto la varianza para el A, la varianza para el A es un cuarto sigma cuadrado. Entonces esto es un cuarto sigma cuadrado. ¿Ya? Eso sería para el error cuadrático medio para A. Entonces ahora para B, bueno, el B eh, es el estimador teta uno más teta 2 más teta 3, ¿cierto? Dividido en 3. Este también es un estimador insesgado, ¿no? Por lo tanto, el valor esperado de ese estimador es teta. Quiere decir que su sesgo vale cero. ¿Ya? Entonces, tendríamos que el error cuadrático medio de ese estimador, que en este caso sería, lo voy a anotar, teta uno teta 2 y teta 3, eso dividido en 3,
es simplemente la varianza del mismo estimador. Y eso vale, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, la varianza de B es 7,36 décima cuadrado. 7 dividido en 36 décima cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí está el error cuadrático medio para el B. Entonces aquí está para el A, ahí está calculado para el A, y por acá está para el B. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito más. Entonces ahora nos falta para el C. Entonces vamos a poner otra hoja y ponemos lo siguiente. Entonces, para C, ¿ya? Recordemos que C viene dado por lo siguiente. El timor C viene dado por teta 1 más teta 2 más teta 3 y eso dividido en 5. 5. Bueno, en este estimador, el valor esperado de ese estimador, que voy a anotarlo, ¿ya? De ese estimador viene dado, ese por dividido en 5. Entonces, eso también lo habíamos calculado previamente. Entonces, lo vamos a buscar. El valor esperado del estimador C, varianza, el valor para el estimador C es 3 quintos de teta. Entonces, esto es 3 quintos de teta. Entonces, este estimador, ¿ya? Este estimador tiene un sesgo. Entonces, calculémosle el sesgo. El sesgo del estimador 3, lo anotan, no es más que, ¿cierto? El valor esperado, 3 quintos de teta menos teta, todo eso al cuadrado. Entonces, eso va a darnos lo siguiente. Por 5 queda menos 2 teta, digo 5 al cuadrado, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 4,25 de teta cuadrado. Ya. Ese es el seno. Entonces, el error cuadrático medio, ¿cierto? Para este estimador, para, para, el- para este estimador, va a estar dado por, eh, bueno, teta 1, ¿cierto? Más teta 2 más teta 3, ¿cierto? Dividido en 5.
Bien, sí. Entonces, según esto, ¿cierto? En la definición que yo hacía de error cuadrático medio, por ahí estaba, por ahí, no, por aquí está el error cuadrático medio, es la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, la varianza del estimador, ¿no? La varianza de este estimador más el sesgo del estimador, ¿no? Y eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la varianza del estimador 3 viene dada por lo que hemos calculado anteriormente. Si vemos la varianza, eh, bueno, creo que es 7 dividido 100, ¿no? Ahí está, 7 dividido 100 sigma cuadrado. Entonces, 7 dividido 100 sigma cuadrado más 4 dividido 25 beta cuadrado. ¿Ya? Esa es, ese es el error cuadrático medio, ¿no? Entonces, de este estimador. Entonces, ahí tengo error cuadrático medio del estimador C. eh, Vamos a mirar atrás. Error cuadrático medio del estimador B y error cuadrático medio del estimador A. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, ¿cierto? Evidentemente que el mejor estimador, ya una vez ya concluyendo el problema, por lo tanto, el, por lo tanto, el mejor estimador sería en este caso el que tiene el menor cuadrático, el menor error cuadrático medio, y según esto, ¿cierto? Si nos comparamos, sería el P también, ¿no? Porque si esto por 36, por 9 ahí, sería 9 entonces sería el B. El C no puede ser, porque en realidad el C tiene un error cuadrático medio mucho más grande. Entonces, es el B. ¿Ya? Ahora, el tema de la consistencia se podría analizar, ¿cierto? Se podría analizar, pero para ello se requiere, hagamos una observación aquí. Voy a hacer una observación. Para el caso eh, de la consistencia, ese sería que la otra propiedad se debe considerar, se debe considerar una muestra de tamaño n, ¿ya? Entonces eso quiere decir lo siguiente, quiere decir que tendría que considerar dos puntos dos, eh, digamos, situaciones que tendría que completar, que son que el límite del valor esperado del estimador, el que sea, bueno, en general, pongámoslo en general, después lo ponemos en particular, del estimador, en general, ¿cierto? Tiene que ser igual al parámetro cuando el n
aumenta de valor o va creciendo. Y el otro punto que hay que tomar en cuenta es que el límite de la varianza del estimador es igual a cero cuando n crece. ¿Ya? Entonces, esos son los dos, eh, digamos, para analizar la consistencia de, de un estimador. Entonces, bueno, partamos con el primero. Entonces, para A, ¿ya? Para A tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces, tendríamos que decir que el límite, este es el 1, la parte 1, el límite cuando n tiende a infinito de el estimador de A, que es 2, no, el valor esperado, perdón, faltó el valor esperado. Entonces hay que poner, aquí hay que agregar el valor esperado de eso. Entonces va a ser el valor esperado de 2 teta 1 más 2 teta 2 más teta 3, ¿cierto? Dividido en 5 debe ser igual a. Entonces, límite cuando n tiende a infinito. Y aquí tendríamos lo siguiente. Esto ya tenemos calculado, este valor esperado. Entonces, si nos fijamos abajo, digamos atrás, el valor esperado del estimador 1 da teta. Entonces, ponemos eso. Entonces, esto es teta. Y como esto no depende de n, simplemente este es el límite de una constante, teta. Entonces, se cumple la primera parte, digamos. ¿Ya? Entonces, la segunda parte consiste en el límite n tiende a infinito, ahora de la varianza del estimador. Entonces, la varianza de lo mismo, 2 teta 1 más 2 teta 2 más teta 3 y eso a su vez dividido en 5. Esto es igual a límite n tiende a infinito. Entonces, la varianza de este estimador ya la tenemos. Entonces vamos a buscarla. La varianza del estimador A, ¿no? La varianza es un cuarto de sigma cuadrado. Entonces, esto es un cuarto de sigma cuadrado, ¿cierto? Y esto es, si nos fijamos esto, como no depende de n, el límite queda un cuarto de sigma cuadrado. Bueno, esto es distinto de cero, que sería lo que estaría pidiendo. Por lo tanto, el estimador, perdón, el estimador. El estimador en A no es consistente. Ahora,
Evidentemente que si sigma cuadrado fuese cero, si la varianza fuese cero, sería cero, pero vamos a entender que estamos hablando de que sigma cuadrado es distinto de cero. ¿Ya? Por lo tanto, no sería consistente. Idem, idéntico, ¿cierto? Eh, para B y para C. ¿Ya? Entonces se hace lo mismo que se hizo para el caso A, se hace para el caso B. Bien, entonces doy por terminado la clase de hoy día. Espero que les sirva este ejercicio. Es un ejercicio bastante completo, bastante largo. Prácticamente están todas las propiedades involucradas ahí en este ejercicio, así que sugerencia, tratar de revisarlo y cualquier duda lo pueden hacer a través del foro de Canvas o lo pueden hacer a través de correo. ¿Ya? Eh, Ahora, quedaron pendientes ejercicios de intervalos de confianza, pero lo que voy a hacer, les voy a poner un listado de ejercicios resueltos de intervalos de confianza para que ustedes también puedan tener una orientación respecto a los ejercicios que podrían eventualmente salir en la prueba. ¿Ya? Entonces nos estamos viendo el próximo viernes 31. Recuerden que el viernes antes del 31 no tenemos clase y el sábado tampoco. ¿Ya? Entonces, la semana que viene, que sería esa semana a la cual me refiero, es una semana de descanso para ustedes. Entonces, nos vemos el viernes 31. Que estén bien. Chao.